de varias comunidades, no solo de Cayey, pero también de Aguas Buenas, San Juan, Loíza, entre otros municipios. En total fueron 12 comunidades que participaron en la redacción del proyecto. Y hasta ahora han sido 32 comunidades de nivel isla que han endosado el proyecto y que están participando activamente en el proceso educativo. ¿Esto es un proyecto por petición que se radicó? Sí, se radicó a través de la Oficina de Participación Ciudadana. Sí, exacto. Entonces, ya que usted forma parte de la comisión de lo jurídico, que es la comisión que está realizando las vistas sobre este proyecto, pues estamos tocando puertas con los miembros de dicha comisión. Para expresar pues nuestras recomendaciones, conversar un poquito sobre el proyecto y ver si usted tiene alguna inquietud o reserva. Pues nada, te digo porque yo como abogado se lo digo yo llevo a cabo el proceso de expropiación, llevé proyecto en la práctica previa del proceso de expropiación, conozco un poco, ¿verdad?, del proceso, que yo sé que es bastante expedito, ¿no?, desde el punto de vista legal, porque se pretende, ¿verdad?, que el Estado pues pueda tomar propiedad privada para efectos de interés público. Y lo único que yo no he leído ciertamente el proyecto, así sabía de que las comunidades de alguna manera, porque había habido algunas entre líneas o en líneas, ¿verdad?, que se habían hablado de que había comunidades que estaban promoviendo algunas enmiendas a la ley de expropiaciones tal y como está redactada. No es lo único como lo estoy poniendo como una cortapisa, sino que desde el punto de vista legal me trae una inquietud. Yo no recuerdo el nombre del caso, pero hubo un caso a nivel federal, que fue un caso que se resuelve, tiene que haber un caso en Boston. Que lo Lulanden. Sí, lo que pasa es que ese caso, en qué medida habría que ver justicia, ¿verdad?, en un momento dado, que justicia opine. Si ese caso federal tiene una aplicación tan estricta en Puerto Rico sobre la adquisición de propiedad privada, porque básicamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió de que un gobierno en county, que aquel era un county, podía poder expropiar cualquier propiedad, incluso aunque el fin público fuera para dárselo a otro privado. ¿Entiendes? Hubo una situación en ese caso. Entonces, eso es un cambio de derecho de la estructura a nivel federal que se está utilizando en Puerto Rico por su aplicabilidad dentro del principio de expropiación como un poder de dominio del Estado. Entonces, aquí en Puerto Rico nunca se había resuelto una situación donde se te permitía que el gobierno pudiera tomar una propiedad privada, pagar justa compensación para dárselo a otro privado, sino que el gobierno lo utilizaba para sí mismo para crear obra pública, porque entendía que el fin público tenía que ser público, pero a nivel federal dice no, si hay una comunidad que verdaderamente, un área que pueda hacer que esté en economic stress, puede incluso sacar la expropiación de aquí y darse a un inversionista privado para adelantar algo público que él va a invertir, que es lo que se llama aquí las APP. Y es un caso que se resuelve a nivel federal, o sea, no un caso que se resuelve aquí. Yo no recuerdo las partes. Pero aquí sí hay jurisprudencia con ese mismo caso. Eso es lo que quiero estar claro, porque yo no hace tiempo, como no practico el proceso de expropiación, quería saber si en efecto hubo alguna interpretación posterior a eso. Ese caso de Kellogg versus Newlanden es lo que estableció esa norma de que sí se puede expropiar para un fin últimamente privado si hay algún beneficio económico, etcétera. En el 2010 hubo un caso aquí en Puerto Rico de Guaynabo versus adquisición de terreno, que básicamente es lo que yo digo que es el Kellogg boricua, que copió, hicieron copy-paste de todo el Kellogg federal y a base de eso es que se está expropiando hoy en día en varias comunidades. Sin embargo, desde la sentencia de Kellogg han sido 44 estados que han enmendado sus leyes de expropiación forzosa para prohibir eso. Explícitamente. Inclusive, en la ley federal, el Código Federal, si hay una obra o un fondo federal que se está recibiendo, no se puede utilizar para esos fines. Así que la misma ley federal, pues hicieron unas enmiendas. Básicamente como que tiende a enmendar lo que dice ese caso, claro, ¿no? Le dio una... Pero también en el caso establece que si el Estado o el territorio tiene un procedimiento legal, una ley, por ejemplo la ley 232, como un modelo, pues esa ley prevalece por encima de ese proceso, de ese caso. Así que nosotros hemos utilizado ese caso. Mi nombre es Carmen Villanueva Castro, soy líder comunitaria. Estuve en las enmiendas de la ley 232 por esos mismos fines, ¿verdad? Porque realmente, y soy contadora de profesión y es bien importante traerle este punto como persona que conoce de números,
Okay. Porque cuando separamos los derechos de posiblemente lo que nos da de beneficio, a veces el gobierno pierde más en expropiar y entregar. Y lo digo porque toda esta gente que está aquí, el gobierno le compensa, posiblemente, pero después posiblemente tiene que cargar con ellos por toda la vida. Y ese costo no en ningún momento justifica, ni valora, ni recupera la inversión de $1 millón o $2 millones que haya sacado de momento. Así que lo traigo, ¿verdad? Porque en la crisis actual, uno de los puntos más importantes es que la tierra no debe ser el mecanismo para cuadrar el presupuesto del país. Lo traigo porque lo hemos utilizado bajo décadas y el gobierno ha ido en vez para adelante, ha ido para atrás, porque se triplica el costo de entonces tener, no la compensación, es que si entró un residencial, esa persona va a estar toda la vida dependiendo del sistema. Si está en una de interés social, lo mismo. Y cuando uno viene a ver todo el costo que tiene que asumir el Estado, por esa razón no compensa los 3 o 4 millones que fue el intercambio, o 5 o 6 posiblemente. Pero la ley 232, que la hemos llevado en el tribunal desde que la hicimos ley, ¿verdad?, ha detenido procesos en Carolina, procesos en Guaynabo, procesos en Cagua, y esto no tiene que ver con partidos políticos. Tiene que ver que el ciudadano, desde hace muchos años, ¿verdad?, y yo soy Villanueva, así que Adolfina Villanueva es un caso que nunca fue justo, ¿verdad?, y que eran terrenos de agregados, que diferente a los que tenemos títulos, y aquello, yo no sé, ¿verdad?, a veces quién es popular, quién es PNP, quién es independentista, porque independientemente de eso, somos ciudadanos del país, pero en los años 40 y 30, yo vengo de unas parcelas, Gil Brother, y se expropió al que tenía para distribuirlo al que no tenía. Y entonces ahora estamos viendo el inverso. Y estamos llamando la atención también a aquellos que creen de aquella justicia social, si se han apartado tanto de eso, porque realmente el país lo que ha ido es en deterioro en vez de echar para adelante. Son muchas las propiedades que ahora mismo están en venta, no las nuestras, muchas propiedades, muchos terrenos, muchos edificios están abandonados porque la persona no los puede administrar. Pues antes de expropiar a alguien que es su única casa, lo que tenemos que ver es aquellos donde realmente están perdiendo lo que les sobra para no quitarle al que tiene lo único, porque si le quitamos a ese que tiene una sola casa, estamos siendo injustos para ese y para el país, porque el país tiene que cargar con el costo social de derrumbarle la casa a esa persona. Y esto no es sentimiento, es que si suma y resta, realmente hoy en día, Manuela Pérez, Llorén Torres, por decirle algunos nombres de los residenciales más grandes, son expropiaciones de los años 30, 40 y 50. Y actualmente es cuarta, quinta generación viviendo ahí y quejándonos de que son personas que dependen totalmente del sistema. Así que no hemos hecho ninguna aportación económica para que el país salga. Sí. Nosotros tenemos esta tabla que se preparó, que demuestra las enmiendas que cada estado de los Estados Unidos ha aprobado desde el caso de Kellogg. Y aquí, pues, lo primero que uno va a notar es la gran mayoría de los estados que han prohibido, limitado de una forma sustancial el desarrollo privado a través de la expropiación forzosa. Este proyecto no lo prohíbe, simplemente dice que en esos casos donde sí se va a expropiar para algún desarrollo económico privado, hay una consulta comunitaria, que es un requisito mucho menos restringido que tiene la ley 232 de comunidades especiales, que simplemente dice que siempre tiene que haber una consulta. Así que en Puerto Rico, según este proyecto, se puede expropiar para esos propósitos, pero siempre y cuando hay una participación. Pero creo que es necesario mencionar que en el caso de Calley, la expropiación que está surgiendo en Calley no es para un uso privado, finalmente, es para un uso de los proyectos de transportación pública. Sin embargo, el proceso del 1903 para acá no ha cambiado casi nada. Simplemente el Estado deposita lo que tiene en la compensación y se convierte en Estado. Así que no hay transparencia.
La ley de los tres autónomos. La ley de municipio autónomo que le dio la facultad a los municipios de poder hacerlo más allá. Por eso, pero la ley de municipios autónomos, y lo traigo, ¿verdad? Porque es que a veces esos 78 caciques hay que traerlos en una perspectiva también. Ellos son criaturas de la legislatura y tenemos que ir buscando cómo un país no puede estar segmentado por cacicales, porque realmente lo único que ven de fondo son las patentes municipales y la contribución sobre la propiedad, pero tienen que ser más creativos, porque es que no hay más de dónde sacar. Y si tú sigues sacando gente para poner menos, porque si yo hago un condominio de 200 personas y quité a 500, el IBI que tienes ahí es nada. Así que por eso lo traigo, para que sumen y restan, para que vean que a veces lo que estamos provocando es más gastos, más costos sociales, ¿verdad? Porque tenemos gente adulta que están cerca de todo lo que pueden encontrar. Y de momento tenemos gente distante que entonces después el municipio tiene que darle transportación para llevarlo al médico. Pues entonces no tiene mucha lógica a veces las expropiaciones. Hay una contradicción precisamente en esa misma línea. Se pretende repoblar los cascos urbanos. Entonces está probado ya a nivel sociológico que la gentrificación, la llamada gentrificación, el gentrification, de estar quitando a las personas de medianos y escasos recursos de los centros urbanos y desplazándolas, o sea, se tiene un efecto social espantoso, pero está probado. No hablamos de otros países, está probado en múltiples estados de Estados Unidos. Entonces, la legislatura municipal de Calley, por ejemplo, y el alcalde, entonces, Dios mío, ¿cómo se está legislando? Tú no lees, o si no eres de esa disciplina, no te documentas, porque la presidenta es de historia. No te documentas en ese extremo y sigues despoblando la gente que te compra y que te hace el pueblo, porque estas comunidades quedan caminando. Estos viejitos, mi madre cumple 92 años pronto, va a la iglesia a pie, va a los médicos a pie, va y hace compra en lo que quedan de, bueno, tres puestos literalmente que quedan en la plaza del mercado. Entonces, eso además de la responsabilidad social que tiene el gobierno, aún reivindicando lo emotivo, sé que no se deja ir la legislatura por eso, desgraciadamente, porque la solidaridad como un valor, si tú te vas a Hostos, o sea, tú te proyectas en su geografía, está escrito hace mucho, sobre la situación de Puerto Rico y el mundo, tú te proyectas como ciudadano, el barrio es el umbral desde donde te proyectas al mundo. Entonces, en Calley pues se han hecho unos esfuerzos encomiables desde mi perspectiva, ¿verdad?, de establecer ciertos monumentos, pero casi todo es edificaciones coloniales, el patrimonio construido colonial. Entonces, la historia de los barrios, irónicamente, se está historiando. De hecho, tenemos un caso de la escritora Marta Ponte Alsina, llegó a trabajar en contrato en el municipio y se salió, porque notó que cada vez que hacía la historia de un barrio, desaparecía. Vieques, la cuna de César Concepción, desapareció de la faz de la tierra. O sea, esto no es un elogio tampoco al arrabal. Sé que tiene que haber un equilibrio en los desarrollos, pero de pronto, la que camina calle y como yo, heredera de mi vieja, de mi padre, pues tú dices, bueno, no está, ahora mismo lleva 15 años casi San Cristóbal, de Hospitalillo. Casi 4 años lleva Vieques. Ahora se está llevando la Fernández García y se va en la comunidad de Centera porque ya están midiendo las casas de la otra calle. De manera que entonces uno se plantea, primera generación de universitarios, como nuestro querido alcalde, si saliste del Polvorín, si saliste de San Cristóbal, tú sabes lo que es moler vidrio con el pecho para sacar adelante a tu gente, y sin embargo estos barrios son, mira, mi madre de 92 años ayudaba a su vecina de 50 años que tiene cáncer. Entonces hay una, o sea, no vas ahora a hacer aquí, ¿verdad?, lo más emotivo y todo tiempo pasado fue mejor. Es que la realidad social de ese barrio es que tiene unas redes fantásticas en términos de salud mental que le falta tanto a este país. Entonces tú estás desmembrando, mira, sin siquiera hacer una mini reunión, aunque sea para cuidarte. No reúnes a tus votantes, porque si tú eres gobernador o si tú eres alcalde, eres gobernador de todos los puertorriqueños.
como decías tú, sin ver banderas, y tú pones el oído en tierra mínimamente, esa gente también son ciudadanos, merecen una ciudadanía responsable y que se ejerza una legislación responsable también. Entonces, tú estás dejando allí hospitalillos, tierra fértil, 1000 metros de terreno tienen casi todas esas parcelas, terreno llano, declaró el alcalde hace un tiempo que era inundable. Equivocadamente, por no decir falsamente, ¿verdad? En una entrevista que le hizo Cali Toro en el Carno, trabajaba en el Canal 11, para nuestra sorpresa, porque en unas inundaciones que hubo en el 2005 se inundó todo Calle y la gente se fue a refugiar allí. De pronto ahora las casas todas están contaminadas. Bueno, todo el que lea un poquito, no tienes que ser un experto, sabe que la pintura y las cañerías, la tubería de las casas, hasta los 70 o los 80, pues todo Puerto Rico, medio Calle, tendría que destruir todo Calle, porque ahora las casas tienen un sign, casi todas, que dice que está contaminado. Si es que están contaminadas, pues tú, al derrumbar esas casas y no mitigar, tú estás siendo sumamente irresponsable, porque las casas están supuestamente con asbesto y plomo. De manera que estos discursos eran extraños. Cuando usted decía que según las leyes de Sonquelo, no soy abogada, ¿verdad? Ya nos ilustraron los compañeros que conocen más del tema y están al día. Más allá de la legislación, tenemos un proyecto muy importante en nuestras manos que empieza a tratar de hacer nuevamente justicia social, lo que el Partido Popular en su momento pretendió, dando estas parcelas en usufructo. Mi madre vivía ahí hace más de 60 años y la mayoría de los vecinos, ¿verdad? Y entonces hemos heredado las casas que no, algunos de ellos las han remozado y deben, algunos no deben nada. Y de pronto tú te quedas que la alfombra debajo de los pies te la quitan sin el derecho mínimo a la información. Se han pedido documentos y no se han entregado documentos. Los viejitos entonces hemos hecho cartas, porque nos reunimos todos los lunes, hemos hecho cartas solicitando formalmente los documentos y brillan por su ausencia, que es un derecho, ¿eh? Ya hace poco se dio una conferencia aquí cerquita sobre los documentos públicos, ¿verdad? El derecho que tiene el ciudadano para ejercer. ¿Qué documento usted hace referencia que no? Por ejemplo, los estudios de que están, el estudio que supuestamente se hizo para el uso público. Los planes, etcétera, los documentos que certifican que esas casas están, que hay esa contaminación tan rampante, ¿verdad? De pronto. Porque por lo menos eso siempre se presenta todo en el legajo mismo, ¿no? No han entregado nada. Y entonces, mira, los viejitos hasta le sugerían, usted quiere hacer transporte, supuestamente ahí tapón en Calle, y bueno, ese proyecto iba antes por la avenida industrial. Lo que pasa es que ahí está, y esto es algo que digo yo, no lo dice la comunidad, lo dice Ixalén Noguera, hija de doña Herminia y don Foro. El hijo de la presidenta de la Asamblea Municipal o de la secretaria tiene su consultorio médico en la avenida industrial. Porque ahí no se impactaban casas y esa avenida iba directamente a la autopista, tenía sentido en todo caso el proyecto por ahí. De pronto si tú eres representante de esa zona, tú sabes que de la plaza hasta ahí, llega a la número 1, son unos metros de carretera que llegan a la nada. Es una T. Y de ahí tú vas a llevar y que la gente para Cagua. Entonces tú desplazas del pueblo a quitar la gente del centro para después tenerlas que traer o sea que no tiene. Además el proyecto del tren urbano de Cagua ya está aprobado los chavos, esa es una pregunta y por eso acabo que tengo una pregunta. Había tú estabas haciendo la misión de bono, pero eso no se da. Si mi vieja no lo hubieran operado de cáncer de brazo, estaría aquí conmigo, porque ella a todas las marchas que hicimos pues fíjate, yo te voy a decir una cosa, como tú traes el asunto de Vieques, yo quería comentarte que en el aspecto de Vieques yo como abogado estuve involucrado, pero por ejemplo en Vieques, de hecho yo fui yo mismo a reunirme con cada una de las personas en esa comunidad. Y en Vieques lo que se hizo, primero se habló con ellos, y aunque se reubicaron, muchas de las personas se reubicaron, se le dieron unos, digamos, supongamos que la tasación de esa propiedad era 90.000, pero se le daba que pudiera buscar uno que ubicarse hasta una residencia de 150.000 y el municipio ponía la diferencia. Pues mira, ese no es el caso de la Fernández García, pues y entonces nosotros le hicimos así, entonces lo que pasó fue de esa naturaleza, ¿sabes? Se hizo una reubicación, digamos, de esta residencia, digamos, van a 90, hay una diferencia de 50, pues el municipio le va a poner esa cantidad para la reubicación, y entonces durante lo que se le pedía una especie de hipoteca, pero era que viviera, no era que pagara, era simplemente que estuviera 10 años. Mínimo, entonces no pudiera vender esa propiedad que se había adquirido, porque el municipio no solamente estaba poniendo lo que te pagó aquí para ubicarte, sino que te está dando dinero adicional para ubicarte en otra residencia
Sí, pero ese eufemismo, lo que está por encima de todo eso es que tú haces unos desarrollos y no estás incluyendo a la gente de escasos y medianos recursos. Tú estás proveyendo solamente para una parte del capital, entonces te olvidas del resto del capital humano, del capital cultural, del capital ecológico. Bueno, pero el asunto es que en ese caso particular, como se dice, si estamos hablando de la intervención de la comunidad, la realidad es que por lo menos en ese asunto que yo te puedo dar por fe, porque yo estaba allí, se hablaba con la comunidad. Sí. Estuve hablando con ellos, yo incluso fui, yo hablé con ellos. Lo que pasa es que en la ley 232 lo que establece es un proceso colectivo, no individual. Entonces, es diferente, y esto lo traigo yo, ¿verdad? Como un punto de partida, porque hay a veces que la gente no nos entendemos. Hablando de un profesional a una persona que posiblemente, a veces somos letrados, pero no necesariamente entendemos. No tiene que ver nada con el estudio. Es que hay a veces que hay conversaciones en que yo, otras personas lo entendemos y lo interpretamos en forma distinta. Así que lo que hace la ley es, esto hay que hacerlo colectivo, es decir, lo que tú quieres en la comunidad, pues tú le hablas a la comunidad. ¿Y qué da esa garantía? Que el colectivo se entienda y pueda apoyarse en la toma de decisión, que no necesariamente es un no a la expropiación, porque se parte de la premisa de que siempre la comunidad va a estar en contra. No. Entonces la pregunta también viene, ¿por qué como parte del desarrollo no pueden estar los sectores que están ahí? ¿Por qué no se puede combinar desarrollo estando presente la gente de la propia comunidad? Son preguntas importantes porque habla de un discrimen por nivel social que tenemos que ponernos a frenar para ver si realmente nosotros estamos siendo justos. Y esto no quiere decir que sea calle, es que está pasando a nivel de todo Puerto Rico. Y yo traigo un planteamiento bien tranquila. Nosotros tenemos que empezar a detener esto porque nos vamos a quedar sin país. Los que tienen y los que no tienen. Y si el desplazamiento continúa, Puerto Rico no va a tener nativos. Y eso lo estamos viendo. Hace ni un día yo envié por correo electrónico, yo estuve en la lucha de San Mateo de Cangrejo. La gente desconoce que San Mateo de Cangrejo, inclusive de alguna de las, a veces me rían de la que tengo que correr, que es Antón Santos, porque San Mateo de Cangrejo fue el primer pueblo que es hoy conocido Santurce, y es el primer pueblo fundado por negros libertos de todas las Américas. Así que eso de que la historia está, pues tengo que decirle al secretario de Educación, ni eso enseñamos a nuestra gente de escuela, de universidad. Así que no se puede sacar estudios sociales de primero y tercer grado, porque los nenes colombianos en primero y tercer grado me hablan de toda Colombia y los de aquí no pueden hablar ni de su propio barrio. Así que una de las cosas que salió los otros días, allí hay 3 mujeres, 2 encamadas y una que era una maestra y tuvo que jubilarse para cuidar a sus 2, a su hermana y a su mamá. Yo viví allí la expropiación, yo luché por la expropiación. Ninguna casa allí era una casa con problemas, eran todas casas históricas y no eran casas de personas con problemas económicos, eran personas jubiladas que habían dado a este país, maestros, ingenieros, arquitectos, doctores. Había más de 500 casas, no hay nada, y se tumbaron 2 edificios históricos, que uno de ellos estaba reconocido por la UNESCO. Hoy están ellas allí porque el tribunal le dice al Departamento de la Vivienda y AFI, tu expropiación no tuvo sentido, ni para privado ni para público, y fue un fin privado, que la Constitución no lo permite. Allí tenemos Ciudadela y él no ha vendido ni el 50% de sus apartamentos. Murió de cáncer, por cierto. Murió el anterior. Sí, murió el anterior, pero el que lo compró hasta allí. Y le preguntan y él dice, las tiene enfrente. Y yo le he dicho a John, el de Foundation, le digo, ella está allí. ¿Qué le vas a ofrecer? Si le quitaste hasta a su papá, que era el que luchaba con nosotros y falleció, su mamá se le fue la mente por el sufrimiento. Eso no lo paga nadie. Y yo vi los viejitos que dieron tanto al país sacándolos con las caterpillas. Entonces la pregunta que yo hago es,
¿qué hacemos con esto si le estamos quitando el país hasta edificios que los turistas venían a verlo porque eran construidos de una de las mejores maneras de la arquitectura mundial? Estamos desplazando sin evaluación, estamos quitando para sustituir sin saber que lo que sustituyen me va a dar mucho más beneficio que lo que está. Lo que estamos diciendo es, hay que hacer un análisis más profundo que simplemente esto me deja machado y aquello está feo. Pregunta que le hago, obviamente pues, como le explico, voy a mirar el proyecto. Yo creo que en el caso particular de este servidor, como persona que pues, estuve vinculado a estos procesos de naturaleza, ¿verdad?, legal, a los casos de expropiación, que yo sé que los casos de expropiación en realidad son un discurso entre tasador, porque ya casi nunca se cuestiona la utilidad pública. Eso es básicamente porque se ha determinado, ¿verdad?, que se le da total discreción tanto al Poder Ejecutivo, que es el que procede, el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, porque es el que ejecuta ese proceso de expropiación y que el que lo lleva. En los casos de los municipios, o sea, que tiene que venir una definición de utilidad pública a través de la legislatura municipal, que es bastante laxo, ¿no? Lo que se conlleva, lo que constituye utilidad pública se le da total deferencia. Sí. Los tribunales le dan total deferencia a lo que constituye utilidad pública. Y los procesos de expropiación, como le decía, pues mi experiencia es que se constituyen simplemente en saber cuál es el costo, el valor de esa propiedad. Tú sabes que valores sentimentales, si no sea económico, no se toman en consideración. Exacto. Y si de momento la expropiación puede haber un daño remanente, hay que computarlo, y es parte de los daños del caso, porque daños de otra naturaleza, que no sea producto de que sean relación directa a la expropiación, no se contempla en un proceso particular. Entonces, la pregunta a base de ese señalamiento genérico sobre el proceso de expropiación, si tú me podrías resumir en, qué sé yo, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, ¿qué es lo que persigue este proyecto? Bien importante ahí, lo que usted acaba de decir. Permite también que podamos definir un poquito más y que un tribunal pueda establecer si es un fin público o no, en el sentido más amplio. Que eso ahora mismo la ley no permite. Segundo, da un proceso de participación que la otra ley, como usted acaba de decirlo, entre tasador, que es un tercero, que tampoco le están pagando para tasar y vamos a tumbar. Así que permite que el gobierno municipal y estatal, porque aquí incluye a ambos, ¿no? Pueda entrar a hacer lo que tiene que hacer, ser representante y facilitador de la gente. Y otro punto que para mí es bien importante, define lo que viene siendo lo que muchas veces no se define, que es si es por discrimen o no, y si yo simplemente lo estoy haciendo en un nivel socioeconómico nada más y me estoy dejando llevar porque son los pobres, porque afean. Así que yo creo que hay otros puntos, ¿verdad?, importantes, pero por lo menos a mí me gustaría que viera. Yo le pregunto, usted dijo un punto que me encantó, porque es que los números me encantan. Vi que si uno multiplica todo lo que pagó el municipio o el estado, ¿fue el municipio el que pagó? Sí. Pues podríamos ver si la inversión fue para beneficiarse, porque si le pagaste y a la misma vez ahora le tienes que dar apoyo y hubo ahí uno ve el cuadre numérico. Y si yo mirándolo fríamente, en el sentido de la categoría de una función legislativa que no tenía anteriormente, pero con todo eso, yo soy una persona que en principio no represento ningún interés económico poderoso, siempre yo soy abogado del pueblo, en realidad. En principio, cuando yo tuve esa intervención allí, yo vi que el proceso en realidad era bastante balanceado en la comunidad de Vieques. ¿Por qué? Yo hablaba con unas personas, le explicaba, y muchas personas, como tú dices, no estaban opuestas. Por el contrario, se sentían en ese momento pues, satisfechas por lo que se estaba haciendo. Había personas pues, que ellos entendieron de que eso representaba una mejor oportunidad de calidad de vida de como están allí, o sea, como todo. En ese momento, básicamente, usted sabe que allí en Comunidad Vieques no hubo oposición, yo no vi oposición porque yo no tuve ninguna. Hubo casos, los casos de expropiación que se llevaron fue porque no conseguíamos los titulares o había controversia de titularidad y yo tenía que consignar y resolvemos el asunto de una herencia o algo. Incluso hubo una que parecía que el Banco Popular había ejecutado una propiedad allí en Vieques. Y yo simplemente ejecuté. Si el banco tú tienes un crédito, pues ve y tú búscalo allí, porque no teníamos constancia alguna,
no había ni constancias registrales. De hecho, los mapas no coincidían ni tan siquiera las propiedades como estaban ubicadas, porque tú sabes que las personas con el tiempo, mi propiedad llega hasta allí, hasta aquella esquinita, ¿verdad? Sí. Con el tiempo, Y entonces el muchas punto veces lo mueve lo que para lo que habían adquirido era como por un acuerdo que no era ni escritura pública. Ajá. Y entonces cuando la comunidad vio que históricamente se había visto y fuimos a la realidad del site, no coincidía. Incluso era difícil para medir qué era lo que se estaba adquiriendo. Y lo que se hizo fue que vamos a adquirir, no a base de la titularidad, vamos a adquirir lo que vimos allí. Porque si la titularidad en otros casos presentaba quizás, yo me acuerdo de un caso que decía que la propiedad tiene menos de 100 metros cuadrados, eso es un baño. ¿Me entiendes? Entonces, pero en realidad la casa había una casa más grande, se había extendido ese terreno, eran 400 metros o 2 pisos, pues yo tenía que pasarlo físicamente que estaba allí, no a base de aquel mapa viejo. Se hicieron las tasaciones, se le explicó, se le dio carta. De carta, le explicó y se le dio la tasación. Todo momento se le daba todo, yo incluso lo citaba y le decía, esto es lo que tenemos. O sea, ¿ustedes reunieron a esa comunidad? Ah, Porque nosotros- Sí, déjame sí. comentar Por lo menos, o sea, yo algo digo de- que es mi experiencia, o sea, y yo incluso hasta yo, como abogado, o sea, yo fui a la comunidad. Y yo veía que si yo sabiendo que el proceso de expropiación como está, como existe ahora, es un proceso que en realidad le da una facultad al municipio absoluta, porque yo sé que el tribunal no iba a cuestionar su utilidad pública, porque no iba a intervenir a base jurisprudencialmente de esa utilidad pública, que lo que iba a convertirse el proceso era en una mera adjudicación de precio, al ver de que dentro de ese esquema se le estaba permitiendo un realojo con unas condiciones más favorables, yo entendía que en realidad, desde el punto de vista humano, se le estaba dando un beneficio. Pero ese licenciado, eso fue en el caso de Vieques. No por eso, lo que pasa es que como ella trajo sí. el asunto de Vieques, Sí. yo quería que ella supiera desde el punto de vista acá, sin polemizar, porque es Sí, que no, lo estoy yo dando mi sé lo que experiencia. Pero esos beneficios adicionales, porque no conozco muy bien el caso de Vieques, pero me parece que fueron la mía extra para hacer el proceso más transparente, más participativo y más justo. Pero eso no es, no es que la lo norma, sabe. no es la Pero norma. el problema de Eso es lo mismo que queremos para todos. O sea, que te digo que El por mu- eso es que yo en ese caso, como persona, como abogado, me sentía cómodo. ¿Y usted era el abogado del municipio? Fui abogado municipio en ese Sí. momento. Sí, en ese caso, sí. yo, por ejemplo, de Tal la vez es la avenida, yo sensibilidad nunca intervine en personal. eso. Sí, Pero por tal vez eso. es la sensibilidad como ser humano. ¿Me entiendes? O sea, porque Pero yo, no ahí- es lo que no es para lo que faculta la ley. Exacto. Yo sí conozco gente que se puso en Vieques, pero de todos modos, pues por lo que usted expresa, verá que tiene más conocimiento, pues parece que hubo entonces unas compensaciones justas. Sí, no, porque, por ejemplo, lo único que se le decía era ¿verdad? que tenía que la misma persona elegir. La El misma lugar persona donde- elegía un lugar. No era que lo llevara a un lugar específico, sino dentro del municipio Y eso está en el proyecto también. Eso es dentro del una- municipio, una un mecánica. lugar donde él pudiera reubicarse y la persona iba y decía, mira, esta casa es la que están vendiendo. Licenciado, pero todavía Y lo entonces, están pues, haciendo. Pero en Vieques hubo gente que se opuso porque Abraham León no estaba de acuerdo. Habrá de a ver si me acuerdo el caso. Y sí, porque esas eran de las pocas casas que había allí en buenas condiciones y que tenían valor. Las casas de acuerdo porque están teniendo algo que no tenían Porque y yo, vivían de los allí casos, de hecho, de agregados. los casos de expropiación de Vieques, yo Pero- llevo muy poco. Pero en Casi todos se Vieques fueron por escritura los que pública. tenían sus casas con propiedad y Yo con creo que eran título como no 6 estaban nomás. de acuerdo. Y eran 6, porque no, pues yo lo recuerdo. Y porque lo creo yo a la comunidad, porque ahí se habló de, o sea, ese barrio se arrasó sobre la faz de la tierra. Allí queda ni siquiera la hierba y las flores. Es la nada lo que hay allí. Es imposible que en un proyecto que esté haciendo cualquier municipio esté incorporada la comunidad en particular. Eso es parte, yo creo que del proyecto trae a colación. Además, y que en los En la casos, ley. ¿verdad?, que se vaya a hacer, pues que haya una formalmente que se tengan que hacer una serie de reuniones explicativas. Entonces se discuten esos proyectos. Sin duda alguna, las personas que viven ahí tendrán algo que decir y cosas que sugerir. A eso vamos, o sea que estamos hablando a un nivel de compensación justa, pero de unos procesos que son, ¿verdad? No se ve tan mal, ¿sabes? Lo que yo estoy viendo de retracto. Sí, porque yo siempre resumo y lo digo de nuevo en 3 palabras, básicamente lo que busca este proyecto, más transparencia, porque la cosa que he visto casos, por ejemplo en Vietnam, cuando hay problemas de titularidad, que la familia se entera cuando llega el digger Exacto. para tumbar la casa, se entera que tienen unos chavos consignados en una cuenta y que tienen que irse. Así que no, yo sobre eso, de verdad que si esas situaciones así a mí me parecen verdaderamente descabelladas, francamente. sí, son abusivos. Pero son sí que abusivos. ocurrió. Claro, Porque la claro, familia claro. propio Vieques. ¿Cómo?
Así fue que la Marina expropió bienes. Ah, Estaba bueno, con un claro. bulldog y Por eso, te porque llevaban mi volando y te experiencia, mataban. mi experiencia sobre esto que le estoy hablando a ustedes, mi experiencia, porque esto fue la única experiencia que he tenido como abogado de expropiación. En el caso particular de lo que yo puedo hablar de la comunidad de Vieques en Calley, yo creo, no recuerdo bien, fueron como 6 casos y en ninguno ni siquiera abogado. Es más, la gente lo que estaba buscando la manera de que nosotros le ayudáramos a ver cómo ellos podían retirar los fondos. O sea, porque había unas situaciones de titularidad, que había unas personas que estaban atadas, de que como no había, muchas veces eran personas que vivían allí, y ellos aparecían como dueños, pero no había evidencia de titularidad. Y nosotros incluso los ayudamos a que pudiese de alguna manera, porque no había problema. Yo no recuerdo, de verdad, en este momento, el caso, y yo fui a título individual, yo no tenía por qué hacerlo, porque en realidad Porque la ley no se lo requiere. no lo requiere, pero con todo y eso, como había unos acercamientos de comprar y renovar, pues yo fui a explicar, y siempre que yo explicaba, decía, mire, usted no tiene por qué aceptar esto. Si usted entiende que no es justo, usted tiene la facultad de cuestionar esto, incluso puede cuestionar la utilidad pública. Yo decía que se podía cuestionarla. Sí, pero no lo cuestiona, pero o sea, eso está perfecto, ese discurso. Pero sabemos que Claro, la ley, yo sé que que la la ley, que el limitación- otro, hay un desfase de poder impresionante. Claro, Primero, claro, tú yo tienes una te puedo persona entender eso, yo te que puedo no la entender estás eso. reuniendo, que no está informado del todo. Tú vas a título personal, como está pasando ahora mismo en la Avenida Fernández García, y tú le dices a mi viejo que el resto claudicó y que ya el único que falta eres tú y te vas a quedar solo, y la casa de al lado está hecho un hospitalillo, Sí. los vecinos de al lado. Entonces es un poco el discurso de la desinformación, lo que provee la ley ahora, porque es una facultad absoluta versus el ciudadano común y corriente que se ve, que tú de pronto dices, pero si yo no tengo chavos para pagar un abogado, o qué abogado es bueno en esto, o vas al del pueblo y lo mismo es bueno, como los médicos, es bueno de 2 pies y tú necesitas una operación en la cabeza. Bueno, yo te puedo estipular aquí, yo sé que están grabando, que yo sé que en los procesos de expropiación la persona que está opuesta va con una mano contra el Estado, va con una mano baja. Esa es la realidad. Pues yo lo miro de un lado y de otro. Como te dije, en los procesos de expropiación, mi conocimiento es que, vuelvo a decir, como está estructurado ahora esta ley de 1903, No hace justicia. o sea, la realidad es que, y bajo lo que ha sido de casos de culebras, de arenas y todas esas De cosas que por el topones, tiempo, de- que se han estado desarrollando a nivel, básicamente se ha convertido en esto, los procesos de expropiación, una discusión de tasadores. Y si los tasadores se ponen de acuerdo, enmiendan el CIVIT con relación a asuntos meramente, ¿verdad?, de las tasaciones que se piden o las certificaciones del CRIM. La utilidad pública es incuestionable porque el Tribunal Supremo, a través de los años, pues, le ha ampliado esa discusión de que la utilidad pública es una gran diferencia. Y cuando en los primeros casos se cuestionó la utilidad pública, el Tribunal mismo Supremo no le dio espacio al cuestionamiento de utilidad pública, porque era el cuestionamiento constitucional de que era básicamente la defensa, la única defensa para el propósito de proceso de utilidad pública. Pero que eso se ha ido dejotando con el tiempo. Ahora, obviamente, para yo analizar esto del caso de Kellogg, Claro. cómo ha ido desarrollándose, variando a través de distintas jurisprudencias o 44 con la legislación. estados. Lo bueno es, Y quedó. la Constitución Federal establece 2 requisitos: justa compensación y utilidad pública. Claro. Nuestra Constitución establece 3: justa compensación, utilidad pública y que cumple con una ley de expropiación forzosa. O sea, es una ley orgánica donde dejamos la puerta abierta para modificarla como más beneficio a nuestra sociedad. Así que por ahí es que tenemos la facultad. Licenciado, Oye, yo en tengo el una caso que preocupación lo con esto de de lo discriminatorio que es, porque ahora mismo funciona totalmente a la inversa cuando estamos hablando de la clase alta. Yo estoy bien preocupada, por ejemplo, en Sidra, que quieren coger las fincas agrícolas mejores que tiene Sidra y venderlas en solares. Cuando voy al Departamento de Agricultura me entero que el Departamento de Agricultura no tiene potestad, es el gobierno, no tiene potestad para decir esta finca agrícola ustedes no la pueden cambiar de clasificación. O sea, es totalmente lo inverso. Bueno, un proyecto de ley. Eso es lo que me dijo a mí, lo que me dice a mí la oficina del secretario. Con Ayeda ya estuve. Pero yo, Por Ayeda tiene 400 cuerdas inutilizadas en Dorado, que iban a hacer unos proyectos que son agrícolas, que iban a hacer un centro comercial, no sé qué utilidad pública tiene eso, y que iban a hacer urbanización, y claro, con la cuestión económica no han podido, pero las tienen allí, ya reclasificadas para desarrollo. Y la misma compañía, con otro nombre, porque allá se llama no sé cómo, acá se llama Los Llanos, es Fonalleda, es la vaquería Fonalleda, la vaquería activa, ya tiene los letreros para cambio de clasificación para vender solares.
Pero mira, Entonces voy a agricultura a buscar quién tiene que defender esas tierras. Ay, ¿Es el patrimonio de usted como dueño o las tierras agrícolas es patrimonio de este país? ¿Qué más necesidad pública que alimentar este pueblo? pero Una mira, necesidad pública. en Y ese, el Estado no puede decir la principal necesidad pública que tiene este pueblo es alimentarse y estas tantas tierras no se pueden tocar. Y no solo eso, el agua que hay debajo. pero mira, fíjate, eso yo no sé la particularidad de eso, pero mira, yo por ejemplo ahora yo tengo un proyecto aquí, no recuerdo el número, que me lo trajo gente calle y mayormente es abajo. Que da muchas circunstancias, tú sabes, cuando se daban usufructos para desarrollo agrícola, ¿verdad? Y se daban tejenos 5 o 6 pueblos. El problema que está escribiendo es que tú tienes una familia, tú tuviste ese usufructo en esa propiedad y con el tiempo, pues, tú tuviste familia, como todo, hazte tu casita allí, tu casita acá, tu casita acá. Y, ¿verdad? Y cada uno de los hijos familiares, pues, hicieron un desarrollo agrícola dentro de la estructura, dentro de la edificación, entiendo, del land, de la tierra. Pero entonces no permiten las segregaciones. Entonces yo lo que estoy promoviendo es que se segregue con el mismo fin agrícola, pero que se permita segregación para buscar financiamiento, porque si no tengo una propiedad completa, que no puedo buscar financiamiento, entonces que se reconozca unas segregaciones, aunque sea con el mismo utilidad ¿verdad? Del asunto agrícola. Lo único que yo no sé si en este caso estamos hablando que sea un terreno que está clasificado como terreno agrícola y la persona la compra y quiere cambiarle el uso y el destino. O el dueño. El dueño que la compra. No, el problema el dueño que la tiene. propietario en estos momentos. El propietario. El problema desde el punto meramente de legal que yo le veo esto, porque una vez aquí hubo unas personas que me trajeron un asunto allá de Las Vegas. Ah, Las Vegas. Las Vegas. Sí. Que cómo yo logro buscar, ¿me entiendes? Porque Ahí vendría un programa licenciado. porque para eso está Las la tierras ley de agrícolas del país. uso de terreno que está a punto de aprobarse. Las tierras de uso del país, las tierras agrícolas del país, ¿son patrimonio del individuo o son patrimonio del país? Van a ser privados. Es como los bosques. El agua que está Y la debajo de zona esas tierras, cárstica también. ¿es patrimonio del individuo o es patrimonio Claro, del pero país? si de momento yo tengo un área que... Yo totalmente. Pregúntale ahora mismo en Sidra, yo no conozco ningún proceso de expropiación. Sí, pues, cuando se expropió para hacer el puente que me mudó la 172. Ah, sí. Sí, eso fue una expropiación. Sí, claro. Pero ahí se le ahora pagó, mismo- ahí se le pagó muy bien, súper bien a la gente, pero se llegó a unos acuerdos, ¿verdad? Entonces, cuando se iba a expropiar para hacer el conector, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Como la oposición fue tan fuerte, ¿verdad? Porque muy pocas personas tuvieron de acuerdo, pero la oposición fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no, o sea, que no se pudo. O sea, de hecho, el conector no se ha, cambiaron la ruta y no se ha podido hacer el Tú sabes que en Conector. diciembre del 2012 se aprobó el día final de eso, del conector. Para diciembre del 2012 se aprobó el día final. Sí, sí. Pero yo Pero la que no verdad- se ha podido, obviamente, por las cuestiones económicas. Claro, Además, pero la cuestión es que se ha cambiado, que se cambió la zonificación. Y yo creo que lo que los compañeros están planteando es algo sumamente importante. Ellos están diciendo lo material, pero como ellas señalaron, hay un efecto psicológico. Yo que trabajé en el departamento de la familia, yo supe de un viejito de 80 y pico de años que vivió en una casa en el campo, que era de su hermano. Y cuando muere la mamá, mira el efecto psicológico. El hermano dice, pero tienes que ir de aquí. ¿Y dónde lo ubicaron? Mire, lo ubicaron provisionalmente, se fue a vivir a un caserío más tarde con la hermana. Nosotros los que hemos vivido en el campo, allá rodeado de la naturaleza, nos es difícil estar en 4 paredes. El señor yo lo atendí y me dice, me estoy volviendo loco. Le iban a dar una casa por sección 8. Mire, cuando se la dieron, le llegada, fue muy tarde, ¿sabe por qué? Porque se me colgó. Mire, Mira, se me va a hacer una petición y dice, no jodas. pero mire el desarraigo que hay. Pero O sí que sea, no o sea, es es un desarraigo lo mismo con Es un desarraigo, o sea, que te están quitando todas las raíces, como ella dice, mire, la señora de ella va, tiene 90 y pico de años. Dice que hay una ley que es para revitalizar el pueblo, pero usted va a los pueblos y están todos muertos. Pues muertos todos, yo me quedo, bueno, entonces más centros comerciales, ¿para qué? ¿Para qué si de sitio está vacío alguno? Caguas ni que se diga. Entonces, ¿para qué más centros comerciales? Bueno, pues entonces, pues mire, la señora va, mire lo bien que ella se ve, útil. Ella va a la iglesia, ella va al supermercado, ella va a la farmacia,
y lo bien que ella va y hace su vida. Salud mental. Cuando la quiten, su salud mental está muy bien, pero cuando la quiten de ahí, ¿a dónde la van a mandar? ¿A dónde? No, y que el vecino que la vela, y si Sí, le dio el mareo sí. sabía a quién llamar. Y hay docenas de estudios Porque que le van a demuestran quitar cuando, tomas cuando se desplaza en una comunidad, Claro, aumentan los hay un efecto suicidios, psicológico. La desempleo, muerte, los mueren más infartos, jóvenes. los infartos. El desplazamiento es quizás una de las peores cosas que puede pasar en una Y comunidad. es parte de los indicadores que hoy todos los sociólogos dicen que es el problema de violencia en Puerto Rico. Exactamente. Así que Esa violencia. es que a veces yo lamento, ¿verdad? Y esto lo tengo que decir con todo el respeto del mundo, pero como dice César Rey de mí, que yo soy bien cándida, él lo dice con todo, ¿verdad? Para vacilar. La mala intención. Con buena intención, creo que estamos estudiando después que hacemos las cosas. Pero están ahí. UNESCO, hoy día, parte del, en el 2004, Puerto Rico se une a lo que es que la violencia es un problema de salud Mental. pública. Y pública. Y nosotros no le hemos hecho caso a eso después que dijimos que sí a la UNESCO. Y lo que estoy trayendo con esto es que si la violencia ha seguido hacia una manera muy alta, porque es bien cómico decir que bajó, pero si se nos va a la mitad del país, pues tiene que bajar, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que mirar esto como un punto de violencia institucional, que como usted dijo y lo volvió a repetir, los tribunales no tienen ninguna definición de por qué hacerlo o no hacerlo. Hoy lo voy a invitar a usted, cuando salga de aquí, en vez de coger para su pueblo, vaya directamente detrás de Ciudadela. Mire esas 3 mujeres. El periódico las reseñó, pero vaya y véalas. Y una de ellas nació con una condición y ha sido encamada y tiene 50 y pico de años encamada. Y ella cree en los ángeles. Y cuando usted habla con ella, es una mujer, yo creo que iluminada. Y ella siempre estuvo diciendo, para aquí viene un parque. Yo lo único que le he pedido a todos los que hemos luchado allí, que dentro de ese parque esa casa se constituya y se mantenga, porque 3 mujeres en pie hace más de 16 años. Que yo quisiera que usted viera el Pedregal y viera las condiciones para sacar la silla de rueda de ella, de una casa que ellos compraron con dolor. Y la calle es bloqueada, le queman carros, le amarran cables para que no salgan. 3 mujeres. Si nosotros tenemos ese problema en Puerto Rico, quiere decir que no somos una sociedad Desarrollada. desarrollada. Yo Y quería allí están. traer a colación que el arquitecto de Imambro, al que le pagaron muchísimo, como $600,000 el municipio de Calle, hace par de como 10 o 15 años para hacer Ese proyecto era un plan. del plan de... Por eso el plan territorial lo que recomienda es una carretera que circunvale Calle y la avenida Fernández García con un nombre y apellido. Lo que dice es que la remozaran un poco y tal y cual, que si no tenía flores le pusieran, ¿verdad? Tal y cual. O sea, una cuestión, estamos hablando de cómo se invierte el dinero de la ciudadanía, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al proyecto, ¿verdad? Que sabemos que se tiene que ir, no sé, compañeros que digan añadir algo. Ese proyecto también cobija a las personas de cualquier nivel social. Porque si en Montehiedra se fuera a hacer un desplazamiento, lo que se llama es que en cualquier lugar de Puerto Rico haya, pues verá, esa participación ciudadana, esa transparencia, unas compensaciones justas en el caso de que sea, pero que se involucre a las comunidades en el desarrollo de la ciudad donde viven, del pueblo donde viven. ¿En qué etapa esto se presentaron el 9 de febrero del 2015? ¿Han tenido alguna comunicación con el presidente de la comisión si le da vista pública a este proyecto? Sí, comienzan ahora después del 22. Eso mismo, ya empezará a solicitar ponerse por escrito y finales del mes comienzan con vista pública. ¿El 22 de abril? Sí. El 22 Sí, de es la abril, fecha tentativa. Y siendo representante de la zona que es, pues, de verdad. No, y licenciado, Todo esto licenciado. de que asuma, por favor, ¿verdad? Porque es una cuestión de conciencia ciudadana, ¿verdad? de derecho ciudadano, de hacer de verdad decisiones informadas, de que las comunidades sean partícipes del desarrollo del país. Voy a analizar esto desde el punto de vista también legal, o sea, tú me estás dando esta tabla, es razonable, ¿sabes? De que No, y era por simplemente de razón sacar de un económica. privado para otro privado, Y era razón porque ahí económica. dice, ya esto se chavó, pensé yo, esta es mi forma.
Pero aquí se ha dado porque Ciudadela es por fin económico, pero como lo hicieron por fin privado, por fin público, por eso todavía no han podido expropiar a estas personas. O sea, porque Vivienda expropió, pero no tenía ningún proyecto. Así que el proyecto que tenía era Ciudadela, y Ciudadela es un fin privado. Mira, yo le voy a traer tu atención para que vean esto más allá de este asunto, ¿verdad?, que ustedes están planteando. Y es un análisis que uno hace como de punto de cómo son las distintas jurisdicciones. En Estados Unidos, ese no solamente ese caso de Keller, sino se da, me acuerdo, en área State Citizen, yo no me acuerdo cuál fue, que tiene que ver con el proceso de recaudación de fondos. Y el Tribunal Supremo Federal. No solamente este caso de Keller, ¿verdad?, que más allá de las enmiendas que ahora yo voy a estar verificando con relación a lo que tú planteabas, era yo puedo expropiar de pago simplemente para esta propiedad privada para que venga a desarrollarla y después, mira, ya una utilidad pública, no se puede definir utilidad pública, puede ser utilidad privada. O sea, ya básicamente pues ya estábamos en el acabose, que esto es una meramente contabilidad, ¿no? El fin público ya era incuestionable. Si llegué al punto de sacarlo privado, ya. De verdad que utilidad pública no hay ni que definir. Y el fin público hasta qué fecha, porque a veces se tienen ad infinito esos terrenos ahí. Ya en ese caso ya no hay forma. Y otro caso que se resuelve a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiene State Citizen, no me acuerdo otra parte, tiene que ver con la financiamiento de campañas políticas. Cuando el Tribunal Supremo le reconoce a corporaciones como un derecho a libertad de expresión de una corporación que es una entidad política, la libertad de poder donarle a las personas lo que quieran. Y básicamente pues eso le da un poder a corporaciones de Estados Unidos multimillonarias de aportar a las campañas políticas básicamente sin límites. Entonces pues eso se ha determinado como que es comprar la democracia, ¿no? O sea, que va a poner en desventaja al ciudadano común, que es un voto sobre aquel que tiene un poder económico, ¿verdad? Sobre eso no son decisiones nuestras, pero es para que ustedes vean que la relación política nuestra con Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos es un país estrictamente capitalista, bien poco democrático, Súper capitalista. No una democracia. Eso es súper capitalista. Además ha sido una democracia. Y nosotros, desde el punto de vista legal, tener que de alguna manera, tener que lidiar con esas decisiones de un Tribunal Supremo extremadamente capitalista, cómo se ha puesto en desventaja de esas decisiones, incluso a las comunidades en Puerto Rico, porque el que tiene el capital lo que te va a traer es este caso, que me resolví en su momento, que me dice a mí que aplica aquí en Puerto Rico, de que yo puedo donar lo que yo quiera, o en los casos de expropiaciones, viendo las enmiendas que vamos a ver, puedo coger esto aquí, dárselo a fulano que tiene más dinero para desarrollar allí, porque el gobierno no lo tiene, pero lo tiene aquí. Entonces pues se crean estos elementos de justicia que ustedes traen. Y son cosas que se han resuelto, ¿verdad? Jurisprudencialmente, más allá del aspecto legislativo, claro, lo que ustedes ahora me están trayendo a la colación, o desde el 9 de febrero lo traen, es que ese desfase jurisprudencial se puede resolver legislativamente. Claro. Y entonces recurren, ¿verdad?, los que los representan para ver en qué medida esa extralimitación judicial, pues entonces pues, se puede poner algún tipo de parámetro. Y que 44 estados lo han hecho, o sea que no estamos... Sí, no, lo que voy a ver, porque la verdad que como estaba un poco ya, como básicamente desde el punto de vista ahora que estoy en un asunto legislativo, no he estado, ¿verdad?, trabajando a esto, ¿verdad?, en el sentido, como caso de profesional, pues voy a hacer, por lo menos buscar algunas, mirando tu tabla, voy a buscar algunas jurisdicciones, ver qué legislativamente se ha hecho con relación a este caso de Keller. Qué cosas han variado, ¿verdad? Porque tú estás planteando prohibición contra las profesiones, tax revenue base, violencia pública. Mira, por ejemplo, Rhode Island, tú dices que estás requiriendo, Utah, Washington. Sí, si me da el correo electrónico o lo que sea, hay una página que ¿Está todo? Que donde está todo, puede dar clic y leer el mismo código de ese estado. Ah, pues está bien, pues nítido, pues no hay problema, yo lo que hago es que lo busco, o sea, yo hago un Google Time ahí, me meto y yo chequeo. Licenciado, yo le escribí en esta carta, usted la ha visto porque se le envié por Face el 23 de noviembre y en aquel momento usted me dijo que usted tenía las manos atadas porque la ley le daba la facultad a los alcaldes y me dijo, siéntate en esta silla para yo sentarme en ella para que tú veas. En aquel momento yo le dije a usted que si yo me sentaba allá podía hacer algo
Pero mira, este es el momento, porque- este es el momento de que usted puede hacer algo. Bueno, nada, Porque yo la verdad que yo voy a estar ahora es el participando momento activamente, de aprobar voy a estar una ley. participando activamente en las vistas públicas. Yo creo que puedo tener un grado quizás de ventaja desde el punto de vista un poco conocimiento de esto. Yo, mi identificación básicamente más a las comunidades, yo tengo que ver, ¿verdad?, que no las toquemos, ¿verdad?, una función del Estado también que hay que garantizar, porque no todos los casos son iguales. Y ver, ¿verdad?, cómo podemos lograr un justo balance de que las comunidades tengan ¿verdad?, que haya unas garantías, ¿verdad?, de que cuando se haga un proceso de expropiación tengan conocimiento y que de alguna manera tengan algún grado de defensa de lo que es utilidad pública. Puede ser un cuestionamiento legítimo en los tribunales, que no simplemente sea una mera línea, una expresión judicial, sin tener ningún base, porque en realidad mejor la eliminamos, ¿verdad? Y usted dijo que en su proceso se dio cuenta como profesional que tenía una responsabilidad como ética. Y usted acudió a esos ciudadanos para explicarle que eso mismo es lo que está planteando la enmienda de la ley, lo que usted hizo. Que sea, pero que no sea porque usted le nació, sino que todos los profesionales que tienen la responsabilidad sepan que la ley exige que haga eso mismo que usted hizo. Yo no creo, o sea, yo para mí la comunicación es lo más importante. Yo cuando veo, por ejemplo, pasó el caso de Sidra, del que dio el shopping allí, allí al lado de Margarita. ¿Por qué hubo la oposición? Porque no explicaron. Muchas veces había una cosa que no explicaban. O sea, simplemente porque no explicaron. Pero no, pero fíjese, Porque allí... pero no me explicaron muy bien. No, porque el Centro Margarita nos explicó muy bien. Al Centro de Margarita yo me refiero a la responsabilidad del Estado de explicar otras cosas. Ah, ¿Entiendes? Del Estado, porque el Estado es el que está buscando el cambio de zona, no Margarita. Margarita es un opositor. Sí, pero déjeme decirle, yo que participé ahí en la pista, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque ¿para qué ahora digo yo, ¿para qué me centros comerciales? Y con un hotel. Si el hotel decide, está quebrado, ya ha pasado 3 años y está en quiebra. Y eso no se puede comparar la vista. Es la misma compañía que Mira, yo en el caso Pero del entonces, centro de Pinallillos, compañía, lo que ¿para pasa qué es que yo quiere el centro comercial? no me puse a decir estoy en contra de eso porque iba a ver como que si fuera un issue político. Yo vivo allí en Certeneja. ¿Pero en Certeneja? En Certeneja. Yo vivo en la organización ¿Sabanera? No, en Campo Lago. Ah, Campo La de las 13 Palmas. Yo digo, para que yo voy a tener un sitio allí, si el impacto en el tráfico allí es muy brutal. Por una de las cosas. Entonces, y además, yo digo, un centro comercial aquí, yo estoy diciendo que no va a tener ningún tipo de beneficio económico aquí para nada. O sea, Es la misma compañía. Los teatros, que quiere vender los cejados. ¿me entiendes? Entonces yo dije, no, o sea, para mí ¿Y usted se lógicamente, opuso? yo no me opuse, porque ella no va a poder saber lo que pasa, yo me opongo y lo que me van a ver es que yo me estoy oponiendo al desarrollo de Sidre, que yo lo estoy haciendo por meramente político, no como persona. Y uno tiene que tener cuidado para no politizar una situación particular. Que la siembra de cemento. ¿Me entiendes? No, yo sí, de verdad, no, en la digo, mira, definición yo voy a de poner la allí que y entonces yo me voy a poner cemento. y entonces yo voy a decir, ah, eso lo hace por política. Porque entonces me va a ¿Cómo encajar la en la Junta de política. Planificación Pero yo, puede aprobar viviendas, construir viviendas en un pueblo, Sidra? Según el censo de 2010 tenía 2.500 casas vacías. Si lo hacen ahora tiene más de 3.000, porque después de eso se fue a la Silva. Santurce es el Sabanera tiene barrio el más 50% de las poblado casas vacías. densamente. no Y es se que de sigue verdad, es que construyendo. mira, yo tengo la comisión de propiedades, en realidad la demanda de vivienda nueva es básicamente nada. Claro, pero se sigue construyendo y se sigue dando. Básicamente nada, pero de hecho, mira las estadísticas de la construcción. Lo sabemos. Está por el piso. Y sobre todo a los precios que le estamos... Entonces, lo peor de todo. Y ahora le digo yo, Carmen Villanueva Castro, ¿cómo es posible que nosotros, un problema de divorcio de 2 seres humanos, que no son ni puertorriqueños, Walgreens versus CVS, nosotros le estemos entregando patrimonio de terreno para que la señora que quiere tener su farmacia frente a su marido, nosotros le estamos entregando los terrenos públicos? Ejemplo, el bosque de Atorrey. Nosotros le acabamos de dar a CVS en un sitio donde después de las 6 de la tarde no hay movimiento económico, porque los bancos ya allí lo que quedan son los parados, el que sabe de Tokio, allí lo que queda aquello, y después de las 6 de la tarde no hay residentes. ¿Cómo nosotros cogimos el medio de un bosque que es terreno público? Usted vio cómo tumbaron los árboles y que va a ser un CVS. ¿Hasta dónde estamos llegando? Si Walgreens lo pusimos al frente.
Eso no es un problema de estatus. Cuando me hablan del estatus, yo me echo a reír. Esto es un problema de administración pública y jaibería. Porque ¿cómo es posible que un niño de 6 años me diga, ¿y por qué hacen eso? Un niño de 6 años, que yo digo, gracias a Dios que no le dan, que le quieren quitar estudios sociales. Pero yo pregunto, ¿hasta dónde llegamos con que algo que es un patrimonio en el medio de toda Torrey que se necesita, un pulmón, lo entreguemos para hacer una farmacia frente a la otra? Para el ego de una persona. No, que los permisos los otorgamos nosotros, eso no tiene que ver nada con la dignidad. Pero mire, nada, para resumir que ya esta gente me está molestando demasiado. Mira, dígale que usted está con ciudadanos. Entonces, el asunto es el siguiente. Yo soy miembro de esta comisión de los jurídicos, como tú planteaste al principio, me parece, ¿verdad?, que yo puedo estar en una situación un poco más de verdad, porque más o menos, aunque de cierta manera no es que sea un lucho en esto, pero conozco el proceso de expropiación de alguna manera y tuve una experiencia que desde el punto de vista personal, pues para mí fue dentro del proceso satisfactorio, porque yo en todo momento estaba convencido que en el acierto de la comunidad de Vieques pues estaba haciendo algo positivo por el hecho de que había personas que nos decían que había proyecto. Lo digo, casi no hubo casos de expropiaciones en Vieques, o sea, casi todos los resolvimos por escritura. Y se les dieron los de esto y yo mismo las gestionaba, los chavos, las personas, que de ellos mismos venían donde mí y llamaban y yo los orientaba. Para que tú tengas una idea, yo le hacía incluso las mociones a ellos, para que los presentaran ellos mismos. Cuando me decían, mira, ¿qué yo tengo que hacer para sacar los chavos? Pues tú tienes que hacer una munición de esta cosa, y que si usted me la puede hacer, pues mira, te la doy, tienes que firmarla tú porque yo estoy de la otra parte, porque si tú quieres el problema te la hago. Pero ellos mismos me la pedían, entonces decía, se la daba. Licenciado. Entonces yo, pues mire, no hay problema, no te la doy, qué sé yo. Y algunas veces me llamaban, mire, no me lo han dado, usted puede llamar a la secretaría de personas. Y dije, mira, ¿qué pasó, secretaría? ¿El dinero se consignaron? ¿Cuándo van a salir? ¿Qué sé yo? Y entonces, mira, había una unidad de cuenta. Yo orientaba a la otra persona porque no tuvieron ni que buscar abogados. Para que incluso pues, no tuvieran ni que invertir en abogados. Si era, pero claro, haciendo la cuestión ética de si usted tiene derecho a representarse. Licenciado, pero hay un problema, es un tecnicismo decir que no fue una expropiación, porque la gente lo que ve es que cuando dicen van a expropiar esta zona, como que indefectiblemente se les anuda el corazón, no tienes conocimiento, no te dan apenas información, no tienes abogado y tal y cual, y pues imagínate, la gente piensa, es el Estado. Es el Estado ya, y Dios mío, si no... Es que te dicen que te van, si no negocias con el alcalde, ya la gente no sabe que es expropiación, ya la gente sabe que tienes que ir. Vimos casos en Vietnam donde dice... Y le digo porque es mi experiencia, o sea, yo le hablo por mí. A mí fue lo mismo, a mí me dijeron, si no negocias, vas a salir peor. Y mi esposa está aquí presente. Yo de verdad, digo, por ejemplo, en el caso, vuelvo a de mi experiencia, yo, por lo menos lo que yo fui, yo digo que yo fui bien ecuánime en toda esta situación. Yo fui bien claro, siempre me explicaba, si yo me pedía cualquier cosa yo se la daba, y yo siempre decía, incluso puede buscar cualquier abogado, usted vaya, y usted lo que tiene puede cuestionar, incluso decía, puede cuestionar la utilidad pública, usted tal cosa, y había personas, a mí ninguna, yo recuerdo, me demostró, ¿verdad?, un tipo de aprehensión, y lo único que me decían, claro, puede que esta psiquis de que es el Estado, viniera preconcebida de parte de ellos, pero que yo trataba de que no se sintieran en ningún tipo de momento, ¿verdad?, que esto era un proceso atropellante. ¿Por qué? Porque había una alternativa que se le estaba dando. Incluso hubo casos que se le dio hasta 60,000 pesos más por la adjudicación del precio de tasación de su propiedad. Hay que multiplicar. Ese trabajo que usted hizo lo está haciendo Darel, el que trabajaba con usted. Sí, el que está haciendo ahora, porque obviamente con Darel fue que yo trabajé en los asuntos de eso. Pero que en este caso, allí en el Vieques, nosotros, yo por ejemplo trabajo, yo no sé, ¿verdad?, en el laberinto, cómo está trabajando. Yo sé que yo paso por aquí, he visto los rótulos de contaminación que se dan allí frente a esa avenida, pero... Es curiosamente porque, o sea, vi que como estaban las casitas muchas, y aunque sean casas más sencillas, o sea, la Fernández García, pues la gente le no, las casas, y son casas de 200,000 pesos. Aquello obviamente estaba más segregado, estaba en una avenida, y había unas consideraciones distintas a lo que es comunidad. Pero es que el punto aquí es, sobre el proyecto de ley, que vi que San Cristóbal son comunidades sencillas, merecen ser parte de los desarrollos del municipio, y de que el concepto de progreso que se derive desde los municipios y desde el Estado no sea tirar más cemento, porque hablando de pulmones, mire, la Fernández García es el único pulmón que le queda en el pueblo, y nosotros en un programa de radio hemos traído análisis con expertos y expertas de todo tipo, además de lo que es el sentir de la comunidad. No estamos hablando
de que yo quiero quedarme es una pataleta, que debería ser también algo ¿verdad? Que a nivel legal se tomara en cuenta, que cuando me pagas tienes que pagarme. Mira, ahora mismo lo voy a decir, el tenor Jean Prieto, que es mi hijo, se crió en la casa de mi madre, ahí a pulmón, primeras generaciones de universitarios que esos viejitos echaron para adelante. Entonces, o sea que, por favor, que el esquema verde de Calle está bastante gris. Que cuando habla de que fue sensible, ¿verdad? Su proceso particular, ¿verdad? Como abogado del municipio en la barriada Vieques, que pues hay gente, sin embargo, yo conozco que se opuso, pero sabían que medirse contra el Estado era David y Goliat, donde ganaba Goliat siempre, no David. O sea que cuando hablamos, hasta cierto punto, ¿verdad? Son extremos legales, que no es una expropiación, aquel que se niega versus de las escrituras, todo es una expropiación, porque esas personas no se hubieran ido de ahí necesariamente, porque vivían en pleno casco del pueblo, y a eso sí que de verdad les tomaba literalmente 2 minutos llegar, por ejemplo, a la iglesia y a la plaza pública, porque vivían ahí al lado. A estos les toma 10 o 15, a aquellos les tomaba 5 minutos, y mucha gente aprecia el estar en el casco del pueblo. O sea, de manera que, bueno, todavía no se ha construido nada, todavía el pueblo no conoce el fin de esa expropiación, porque se vota primero en la universidad, ahora hay que hacer un casino, ahora va a hacer no sé cuánto. O sea, que Dios sabe en lo que, y ya lleva esas 5 años, el otro lleva casi 15. Una cosa que tú traes con esto me lamento con una vez. Muchas veces, eso que tú me traes a mí al pensamiento es lo siguiente, y yo no sé si está contemplado el proyecto. Si tú en un principio, ¿verdad? Tú presentas el proceso de expropiación bajo una alegación de utilidad pública, y pasa un periodo de tiempo y esa utilidad pública deja de existir, o hay un cambio en esa utilidad eventualmente. Hemos contemplado. Y entonces, ese cambio, Sí. que eventualmente se da más allá del proceso de expropiación, ¿qué efecto tiene? Sí, un periodo justo también de tiempo. Está contemplado ahí. Lo abarca el proyecto. Está contemplado porque la malicia nos ha llevado a pensar en todo eso y mucho más. Yo, por ejemplo, si yo tengo que, si yo digamos, yo digo que esta utilidad pública, si tengo que obligar al Estado a mantener esa utilidad pública por un espacio de tiempo que no pueda venir a cambiarla, justificarla para el proceso legal, y una vez logra la expropiación, cambie esa Eso es así. Es que fue destilado ese proyecto, como desde pro bono la iniciativa, como tuvo el concurso, ellos se preocuparon por abrir esa convocatoria a las comunidades, a los ciudadanos en general, y allí se dieron cita a una serie de comunidades. Pues entonces, producto, ¿verdad?, de ese conocimiento y de esa brega y de esa lucha, asesorados entonces por ver el conocimiento legal, entonces es que se produce ese extracto. Sí. Le voy a decir una cosa bien importante. La ley de municipios autónomos establece la participación ciudadana. Sí. Y, Pero ahora voy. Pero la responsabilidad de que eso se dé es de ustedes. Y quiero traérselo bien claro. Ningún alcalde merece que ustedes como representantes y como senadores, a lo mejor ahora me tengo que ir corriendo de aquí, ¿verdad? Pero a mí me gusta ser así. Ustedes tienen que hacer su función. Ellos no pueden ser los dueños de ustedes y su dignidad. Y le estoy aquí hablando porque realmente a mí me molesta, y lo digo de corazón, a mí me molesta que yo tenga representantes, pero no me están representando, porque cuando el alcalde dice, se callan. Usted representa a los ciudadanos, no al alcalde. Y yo le estoy diciendo esto cándidamente. Es respetar. No puede haber un funcionario por encima del poder del soberano, que son la gente. Y yo lo traigo porque ya nos convertimos nosotros en los chiquitos, y este solo ser humano determina que me quiero ir para allá va todo el mundo. No, es que tú eres solo. Tú tienes que ir allí, que esos son la gente a la cual tú representas. Es mentira que lo más cercano al ciudadano es el municipio. Yo siempre te digo sobre este asunto, y te voy a hablar sobre municipalización. Yo siempre he tenido un cuestionamiento. Cuando se le está dando la facultad a los municipios de cambiar la zona y tener variaciones y excepciones, para mí eso fue... Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo en eliminar 80% de los municipios. Porque la verdad que yo sé también. que... Concentrar ese poder
No, concentrar ese y, por ejemplo, la educación es La imposible. municipalización de la No, educación, totalmente. no, eso a mí no me... Ya vimos que ni la seguridad. O sea, Porque tenemos si yo le voy a municipios dar a- yo le voy a dar a distintos con alcaldes seguridad para que nada. del partido, esa facultad, esto se va a formar un revolú. Pues no, porque entonces para yo pasar de Carolina a Guaynabo tengo que pedirle permiso y tengo que cambiar de ropa. No, yo creo que la verdad que esto se va a formar un... Esa camisa que lo pone. revolú, esto va a salir. Yo esa municipalización a esos extremos, no. Gracias. Ah, sí, aquí está la tarjeta. Sí. Titi. Florida, ocho municipios. Norte, sur, este, oeste, centro, norte, centro, este, centro. No, 8 mismo. Pero yo no haría ni 8, yo no eliminaría